Quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil al asambleísta Homero Castanier. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Muy buenos días, Liz. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, esta semana los ecuatorianos quedamos preocupados debido a esta exposición de nuestros datos personales, la filtración de esta información y mucho más ante la falta quizás de una ley que sancione o que regule este tipo de cosas. Y ante eso surge una propuesta que usted hace a la Asamblea Nacional de que dentro del legislativo se investigue también este tema, la misma que fue aprobada por unanimidad. ¿Cuánto más de lo que ya se ha logrado conocer en torno a esta situación de la filtración de los datos pretenden ustedes llegar a investigar o a obtener como datos importantes en torno a este tema en esas 2 semanas que se han puesto de plazo para ejecutar esa investigación? Bueno, Liz, primeramente voy a utilizar una frase de una señora indignada víctima de la delincuencia cuando le vaciaron la casa. Nos robaron hasta los focos. No se han contentado con solo meterle las garras a los dineros públicos, sino se han robado nuestros datos personales. Esto es un robo, es un delito penado en el artículo 229 del Código Integral Penal, que garantiza el derecho que tenemos nosotros a la privacidad, el derecho a que se protejan nuestros datos personales. Aquí ha habido una filtración de datos no solo de direcciones, no solo de lugares de trabajo, de salarios, de cuentas financieras, de millones de ecuatorianos, de nuestros hijos, también incluso de fichas médicas. Los datos que se han filtrado son del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La clave online, tanto para el Banco Ecuatoriano, para el BIES y para el IES es la misma. Es muy grave lo que ha sucedido en el país. No sabemos la magnitud de lo que puede suceder con esos datos que han estado paseándose en las webs en todo el mundo. En ese sentido, nosotros no podíamos cruzarnos de brazos. La Asamblea Nacional, ante nuestra propuesta, aprobó por unanimidad que la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Soberanía Internacional, haga una investigación de esto, que traiga a las autoridades y que les pregunte, ¿por qué se permitió esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se está haciendo? Y a futuro, ¿cómo se va a impedir que esto vuelva a ocurrir? Ahora, ayer el ministro de Telecomunicaciones decía que la información no ha sido hackeada, que ya hubo una protección de esta información, que sí hubo esa filtración, pero que no hubo un hackeo que era un tema que también preocupaba. Y usted hace una comparación ahora. Usted dice, nos robaron, nos metieron la mano en los dineros públicos y ahora nos han robado también la información, haciendo esa comparación. Pero ¿cuál es la relación que podría haber entre estos dos temas, dos ejemplos que usted pone, considerando que cuando dicen metido la mano en los dineros públicos, asumo se refiere a los casos de corrupción que hemos visto donde ha habido un perjuicio al Estado? ¿Habría algún tipo de relación o hacia dónde debe apuntar la mirada en esta investigación para establecer responsabilidades? Bueno, el mismo ministro de Telecomunicaciones salió en una rueda de prensa y habló de que funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que estaban a cargo de tener esta información privilegiada, presuntamente después formaron una empresa y esta empresa es la que filtró, no sé si a propósito, no sé si por falta de seguridades, estos datos de todos los ecuatorianos. ¿Cuál podría ser ahí el interés? Bueno, recordemos que la información cuesta dinero. Una información sobre, por ejemplo, fichas médicas, saber cuántos ecuatorianos tienen diabetes, cuántos ecuatorianos están infectados con el VIH, ¿sí? Puede ser una motivación para ciertas empresas para llegar con productos. Sí, esa puede ser una motivación financiera, o si no hay que investigar, hay que ir más allá porque realmente esto nos preocupa a todos. Mire que hay cierta información que está prohibida de revelarse, entre eso, por ejemplo, el tema religioso, orientación sexual, el tema de fichas médicas, eso está prohibido en ninguna legislación del mundo se permite ese tipo de que esos datos sean públicos y esos datos de los ecuatorianos han sido expuestos, todo un país ha sido expuesto, nuestros niños han sido expuestos y esperemos que esto no cause un problema en la sociedad a futuro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las autoridades que ustedes llamarán a comparecer ya desde la comisión para poder obtener mayor información y determinar responsabilidades? Bueno, es importante que venga el ministro de Telecomunicaciones bajo
las competencias de ese ministerio está la Dirección Nacional de Registros Públicos. Queremos saber cómo están protegidos nuestros datos públicos. Hace 4 días atrás, en la rueda de prensa, dijo el ministro que esto ya sabían desde el 11 de septiembre, que el Arcotel estaba, no quiso hacer, como quien dice, bomba de esto, que estaba protegiendo los datos, pero el 16 de septiembre un portal internacional salió y nos mostró esta situación, ¿no? Que nuestros datos estaban en una web de compras. ¿Qué se hizo del 11 al 16 en esos 5 días? ¿Qué acciones se tomaron? ¿Qué acciones se tomaron? Es importante conocer, también está por resolución convocada la ministra de Gobierno, han existido acciones conjuntas con la Fiscalía, quien también debe ser convocada, la fiscal, para conocer estas acciones, estos allanamientos, qué se ha encontrado, qué se va a hacer. También debería estar la directora de la Dirección Nacional de Registros Públicos, porque, mire, ahora en este futuro de las telecomunicaciones, de los datos, es importante tener una legislación que vaya más allá de simplemente darnos la posibilidad de que nosotros, cuando queremos acceder a un crédito, cuando queremos acceder a una beca en una universidad, se llenan formularios. ¿Y quién protege esos datos? ¿Quién protege, quién cuida esos datos? Hay legislaciones en casi todos los países de Latinoamérica. Ecuador es uno de los pocos países que no tiene una legislación. Por ejemplo, tiene Brasil, Costa Rica, Uruguay, Argentina, México, Perú, Colombia. Bueno, y creo que ahora es precisamente, esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Una vez que tuvo que pasar algo así como esta filtración de datos, para caer en preocupación y preguntarnos qué ley nos protege. No hay esa ley y definitivamente por eso desde el gobierno el día de ayer enviaron al legislativo ya una ley de protección de datos personales. ¿Qué garantías debería incluirse en esta ley para los ecuatorianos? Considerando que, bueno, lo ha dicho el ministro, han escogido el modelo europeo, que dicen ellos pues es garantista de los derechos. Bueno, en Europa en el año 1995 ya se creó un grupo parlamentario para generar una protección de datos y hay un reglamento en donde varios países respetan los registros, los datos públicos y hay cooperación entre esos países. Por ejemplo, una de las cosas importantes es que en cada país hay un custodio oficial de esos datos públicos. Cada institución también tiene que tener un custodio de esos datos públicos. ¿Pero qué perfil debe tener ese custodio para saber que va a ser una persona confiable y que mañana o pasado no va a ser quien pueda hasta comercializar esa información que usted decía tiene un costo? Eso es lo que ha pasado. En un pendrive de 18 gigas se llevan información de casi 20 millones de ecuatorianos, hasta con muertos. Por eso, ¿cómo garantizar entonces que ese custodio es una persona realmente confiable, que esa información va a estar definitivamente en buenas manos? Por eso nosotros tenemos, con esta investigación, que determinar responsables y ejercer sanciones ejemplarizadoras, para que no quede en la impunidad esa posibilidad de que se nos filtró información de instituciones públicas. El Estado debe ser custodio de esa información de las instituciones públicas. Entre esas, mire, cuando nosotros como funcionarios públicos, por ejemplo a Contraloría, le entregamos toda nuestra información, patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, activos, pasivos. ¿Qué pasa si un funcionario irresponsable, por ejemplo de Contraloría, filtra esa información o da mal uso de esa información? Está determinado en el COIP las sanciones de 1 a 3 años quien filtre datos personales, quien viole la intimidad, y a funcionarios públicos es de 3 a 5 años. Y hay que dar esas sanciones. Lamentablemente ya pasó. Nos hicieron un daño, nos expusieron, pero hay que determinar responsables. Bueno, y para eso la Asamblea hace una investigación, la Fiscalía también le corresponderá hacer lo suyo, pero ahora que se ha planteado esta ley, que no había acá en el país, en esta ley se habla de una sanción económica, sí, se habla de una multa del 20% de la facturación de esa empresa que haya mal utilizado la información, se habla incluso de reclusión, también se incluye dentro de esta ley, y bueno, de medidas más drásticas en caso de reincidencia, de que nuevamente una empresa caiga en una mala utilización de esos datos. ¿Será suficiente con lo que se está planteando como para tener la garantía de lo que pasó ahora no se repita? Mire, estas crisis tenemos que aprovechar las cosas positivas. Pienso que esta ley es la oportunidad
para generar la protección de nuestros datos, determinar quiénes van a ser los custodios, establecer cauciones para que esos custodios, si es que filtran o permiten que se filtre esa información, sean sancionados. Pero, por ejemplo, hay cosas novedosas que deberían debatirse ahora. Por ejemplo, tener ya no solo los datos de direcciones, de celulares, por ejemplo, datos biométricos. Sí, ahora se tienen datos de los iris de nuestros ojos, de las huellas dactilares, de la palma de la mano, de los rostros. Eso puede ayudar incluso a combatir la delincuencia. Cuando se tenga un banco de datos, por ejemplo, de huellas dactilares, el momento que venga la policía judicial a hacer, o criminalística, a hacer un levantamiento, eso nos puede ayudar a identificar, ¿sí? E incluso yendo más allá, datos genéticos, que nos puede ayudar para investigaciones médicas o para solucionar enfermedades que están en investigación. Ahora, esto de aquí, mirando de aquí hacia adelante, pero lo cierto es que hoy por hoy hay un mercado negro donde se comercializan las bases de datos, y es por eso que no nos llama, o sea, nos llama más bien la atención el hecho de que de repente nos llamen a ofrecer servicios conociendo nuestro número de cédula, nuestro número de teléfono, dónde vivimos, y tengan toda esa información. Que uno no, cuando te llaman no le preguntas, ¿y cómo tiene toda mi información? Pero está expuesta, información que consideramos que la hemos entregado a lugares en los que confiamos. Pero la realidad es que hoy por hoy hay un mercado negro que comercializa esa información también. Entonces, ¿cómo hacer para que aquellos que ya la tienen en su poder y en sus manos no la sigan utilizando? Porque esta ley va a aplicar unos correctivos de aquí en adelante cuando se apruebe y cuando ya comience a establecerse una regulación desde ahí. Pero ¿y quienes ya tienen toda esta información? Eso va a ser muy difícil, y eso es lo que nos preocupa. Cómo se han vulnerado nuestros derechos, cómo estamos expuestos como ecuatorianos. Datos suyos, Liz, datos míos, datos de mis hijos, están expuestos. No sabemos con qué fines. Tenemos nosotros como ecuatorianos, a veces hemos sido, porque somos personas sanas los ecuatorianos, confiados, ¿sí? Entregamos nomás datos, documentación, pero no sabemos que puede venir después una suplantación de identidad, que con mi dato de una tarjeta de crédito o el dato de mi cuenta bancaria pueden suplantar mi identidad. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado mientras esto se regularice, y aún así, siempre estos temas informáticos van a ser sujetos de ser violentados y de que se puedan cometer ilícitos. Bueno, esperemos con una ley las cosas cambien y también que se establezca una sanción para lo que ha pasado ahora, que nos expuso y nos dejó de manera tan vulnerable. Quiero agradecerle su presencia, asambleísta, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a ustedes. Un gusto conversar con usted. Nos vamos a ir a la pausa. Al regresar del corte nos acompañarán los asambleístas Héctor Yepes y Fabricio Villamar. Junto a ellos analizaremos la decisión de la Asamblea de negar la despenalización del aborto por violación. Ya regresamos.